La religiosidad actual no se caracteriza solamente por la falsa doctrina. Digamos que ese es el aspecto más relevante que distingue la verdadera de la falsa fe, sino que también esa misma falsa religión o grupo de religiones tiene una cadena de publicidad que cautiva a través de sus palabras a todo aquel que es atraído por estos movimientos. Estas cadenas de palabras es lo que se conoce en inglés como un eslogan. Los publicistas saben muy bien de lo que estoy hablando. Eslogan es un término que se refiere a una consigna que generalmente es de carácter comercial o político, formando parte de una propaganda con la finalidad de crear y darle forma a una idea. Lo más importante de esa frase, dicen los publicistas, es que la frase sea sencilla y fácil de recordar. Por ejemplo, hay una cadena de hamburguesas que dice, lo rico es ir a, y dice el resto de la publicidad. Uno de esos eslogan pegajosos e infaltable en nuestro tiempo es las palabras tienen poder. Alrededor de eso se ha estructurado una serie de doctrinas que se puede interpretar de cualquier manera y que las personas por lo general la asumen. Sobre eso, ¿qué tenemos que decir? Bueno, en el mejor de los casos es una verdad a media. ¿Por qué es una verdad a media? Porque si las palabras son dichas por Dios, evidentemente tienen poder. Cuando nos citan textos como que Él llama las cosas que no son como si fuesen, evidentemente está hablando del Señor. Y el Señor puede hacerlo. Él llama a existir de la nada. Es por eso que la creación es la conocemos como la creación es nihilio, la creación de la nada, de las cosas. Lo que existe vino a existir de lo que no se veía, ¿verdad? Pero en el otro caso, cuando es un falso apóstol o un falso profeta, el que supuestamente dice las palabras para que las cosas sucedan, no es más que una serie de conjuros huecos y sin ningún tipo de poder. Pero las palabras tienen un valor y eso sí debemos tenerlo claro. Y es que si proclamamos lo que está escrito en la Escritura, relacionado con la salvación, seguramente por la obra del Espíritu Santo, muchos van a llegar a los pies de Cristo de acuerdo a lo que Dios ha decretado desde la eternidad. Y es por eso que confiamos en lo que el Espíritu Santo haga en los corazones de los hombres. Por eso predicamos, ¿verdad? Ahora, la fe, la verdadera fe en el alma de los creyentes produce más que simplemente palabrería. Las actuaciones de los hombres de fe son en particular gloriosas y por eso es necesario que nosotros veamos en la Escritura, por lo menos de forma breve, los efectos de la fe en las personas creyentes. Y para eso quiero invitarles a que abran sus Biblias en el libro de Josué y vamos a leer el capítulo 2 desde el versículo 22 hasta el 24. Josué capítulo 2, versículos 22 al 24. Si la encuentra, ábrala y póngase de pie. Y caminando ellos, llegaron al monte y estuvieron allí 3 días hasta que volvieron los que los perseguían y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Amén, pueden sentarse. Estos últimos 3 capítulos son la conclusión de esta sección, la historia de los 2 espías y Rahab.
Y curiosamente ya tiene que ver con el informe, con el reporte que estos hombres entregan a Josué y donde se destacan por lo menos 3 aspectos. El primero de ellos es que observamos la forma decidida como aquellos que fueron enviados hacen todo lo necesario por entregar la información correspondiente a Josué. Es decir, era parte de su acción piadosa relatar todo lo que les había sucedido. La segunda consideración es muy parecida y es que todo lo que ellos cuentan lo hacen de manera detallada. Lo primero que observamos es que hay una disciplina adecuada para contar las cosas, para relatar lo que les había acontecido, pero ahora vemos que hay una valoración de la providencia, por llamarlo así. Es decir, mirar todo lo que Dios había hecho en sus vidas durante ese tiempo que habían estado espiando a Jericó. Y finalmente, que creo que es el punto focal acá, es que el informe que ellos entregan es sobre la base de la fe y la voluntad de Dios. No es un informe humanista, sino basado totalmente en lo que el Señor había puesto en los corazones y lo que el Señor les había entregado. En nuestro sermón dominical de hoy vamos a exponer cada uno de estos asuntos anunciados y todo dentro del marco de los resultados de la fe en el alma regenerada. Los resultados de la fe en el alma regenerada es nuestro título del sermón de hoy. Y vamos a iniciar hablando que los resultados de la fe en el alma regenerada se notan en la vida disciplinada y llena de gracia que discierne la voluntad de Dios. En el versículo 22, donde aparentemente no ha pasado nada, simplemente es el relato de que ellos caminaron, llegaron al monte y se escondieron 3 días, hay mucho más de lo que nosotros podemos ver. Recordemos algo, Rahab, una mujer, llamémosle recién convertida, envía a los agentes del rey en una dirección contraria a la que los espías del pueblo de Israel iban a ser enviados. Entonces, estos hombres se ocultan seguramente en unos montes que se encuentran al norte de Jericó y que son las llamadas montañas Curantana. Entonces, ellos llegan, son unas cuevas de roca caliza, se esconden allí, duran 3 días escondidos allí, pero vemos que por lo menos necesitan inmediatamente algo que es la prudencia. Necesitan prudencia para estar allí ocultos. Y en el espionaje, uno de los asuntos que en el mundo requieren más prudencia que todas las otras actividades del ser humano. ¿Pero qué es la prudencia? Bien, la prudencia se define ordinariamente como la capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades sobre los riesgos posibles que estos conllevan y adecuar o modificar la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Mientras que desde la perspectiva bíblica la prudencia viene del latín prudentia, y es una cualidad que consiste en actuar o hablar con cuidado, de forma justa y adecuada, con cautela, con moderación, con previsión y reflexión, con sensatez y con precaución, para evitar posibles daños, dificultades, males e inconvenientes, y respetar la vida, los sentimientos y las libertades de los demás. Nos damos cuenta que la definición teológica, por decir así, es un poco más amplia. Es a lo que nos lleva la Escritura. Y aunque no existe aparentemente mucha diferencia entre una y otra definición, sí la encontramos aquí. Y nos damos cuenta más en los ejemplos que nos da la Escritura de situaciones particulares a lo largo de toda la Biblia. Pero solamente quisiera leo para ustedes Mateo 10:19, que dice, cuando el Señor envía a los 70, dice, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes
y sencillos como palomas. Este no es el pasaje de los 70, es otro. Pero es un mandato general a los creyentes en donde les dice cómo debemos ir cuando somos enviados. Esto tiene mucho que ver con la prudencia. Entonces, estos 12 espías debían actuar de tal manera que preservaran no solo sus vidas, sino también la vida de los nuevos convertidos. Estamos hablando de Rahab, de la familia del padre de Rahab, de su madre y de todo lo que estaban en su casa. Es decir, la actitud prudente debía preservar la vida y el testimonio de todos los que habían escuchado la promesa del Señor en cuanto a salvación. Pero no solo deberían ser prudentes, sino que el texto apunta también a que estos hombres deberían ser pacientes. ¿Por qué lo decimos? Porque dice que caminaron y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron allí 3 días. Con este pasaje tenemos 2 opciones. Una, lo alegorizamos y hacemos una bonita aplicación sin tener en cuenta lo que realmente dice, tratando de decir que los 3 días representan los 3 días que el Señor estuvo en la tumba y se levantó. No niego que en algún momento podrá servir en una aplicación y puede ser una buena aplicación, pero no es lo que está diciendo el texto. El texto no está espiritualizando esos 3 días, sino que simplemente está resaltando, creo, la paciencia de estos hombres que tenían que esperar tal vez en un lugar muy estrecho, pequeño y lejano, 3 días hasta que los enviados del rey regresaran y ellos pudieran pasar a entregar las noticias o el relato de todo el espionaje que habían realizado a Josué. Entonces allí tenemos prudencia y paciencia, pero hay algo que no puedo dejar pasar por alto. Y se refiere al discernimiento, que tal vez podríamos ponerlo como el inicio de todo esto, de todo este relato. ¿Y por qué el discernimiento de los hombres de Dios? Porque si nos ponemos a pensar en todo el capítulo 2, estos 2 espías tenían muy poco tiempo de conocer a Rahab. Rahab era una mujer de dudosa reputación y ahora ella los encamina y dice, confíen en mí, ustedes van a ir a este lugar, van a esperar allá. En fin, ¿qué razones tendrían estos hombres para confiar en esta mujer? Aquí no se trata del don de sospecha y de malicia indígena. Aquí estamos hablando de cosas muy serias. No es la percepción que se tengan sobre las cosas. No es la apariencia de las cosas. Tiene que haber algo mucho más profundo que nos ayude a entender cómo podemos discernir si confiamos o no en una situación particular. Pues evidentemente hay un don sobrenatural del Espíritu Santo en cuanto al discernimiento, a la capacidad de entender a las personas, de leer las situaciones en un momento determinado de la vida. Pero aquí no se trata de una sensación que va más allá de los sentidos físicos, o si, como me decía un hermano hace algunos años, si la piel se me eriza es porque está bien o está mal. No se trata de eso. Las razones de los espías debían ser objetivas, guiados por el Espíritu Santo, porque en juego no solo estaban sus vidas, sino podía ser el éxito o fracaso en medio de una guerra, una batalla. ¿Y cómo entender lo que estaba pasando? Creo que el asunto fundamental aquí es que ellos se basan por entero en la confesión que Rahab había hecho unos versículos atrás. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando vamos al Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 10, versículo 10, nosotros escuchamos la palabra que dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y aquella mujer había hecho una confesión muy seria considerando quién era y a quién había adorado antes de conocer al Dios verdadero. Esta mujer había sido pagana, había adorado a los dioses de Canaán, había confiado su vida a los dioses de Canaán, hasta que alguien le dijo lo que el Dios verdadero había hecho con los habitantes que
habían enfrentado a los israelitas antes de llegar al Jordán. Aquí había ocurrido algo. ¿Se acuerdan de esa declaración del versículo 11? Porque Jehová, vuestro Dios, es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra. El discernimiento ejercido por estos hombres no se basó simplemente en la palabrería de aquella mujer, sino en las convicciones de fe de aquella mujer, que es algo totalmente distinto. No podemos confundir una cosa con la otra. Esta mujer estaba confesando al Señor en medio de unas circunstancias muy difíciles y estaba abandonando a sus propios dioses por abrazar al Dios de Israel. Y esta es la gran diferencia que observamos. Y aquí creo que hay una primera aplicación que es necesaria que hagamos hoy para nuestras propias existencias. Y es que ante la pregunta, ¿cómo podemos hacer para discernir la voluntad de Dios en momentos de crisis? La respuesta es, la forma difícil es tratar de percibir la verdad y la guía de Dios a través de sensaciones de una mente alterada. Podemos intentarlo, autoconvencernos de que Dios nos va a hablar a través de un sueño o algo así. Esa es la manera difícil. Pero la manera que Dios ha ordenado es a través de su palabra. De su palabra. Esto rompe con la perspectiva humanista. Ahora, no le estoy diciendo que la guía de la palabra de Dios es abrirla donde caiga y tratar de tomar ese consejo como ya esto es lo que Dios quiere. No, estoy hablando de un estudio cuidadoso de la palabra de Dios. De eso es lo que el Santo Espíritu de Dios toma de nuestras almas cuando estamos saturados de la palabra de Dios y nos guía a lo que debemos hacer y cómo debemos vivir. Esta es la mejor manera de ejercer discernimiento. Esa es la mejor manera. Pero veamos nuestro segundo encabezado que hemos titulado Los resultados de la fe en el alma regenerada se perciben en la forma cuidadosa de explicar el mundo a los demás. Y el versículo 23 dice, entonces volvieron los dos hombres, descendieron al monte y posaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Entonces, habíamos dicho que estos hombres, a diferencia de los espías que Moisés había enviado antes, estos fueron diligentes en la observación, pero también en la fidelidad en decir las cosas que vieron. En primer lugar, podemos ver que el informe que estos hombres presentan ante Josué, ellos respetaron la jerarquía del que los había enviado. Josué era el líder que Dios había puesto en ese lugar. Y ellos se presentan ante Josué y fueron discretos al entregar el reporte. ¿Recuerdan que el reporte de los 12 espías de Moisés fue público? Con todas las consecuencias que eso generó. Yo trato de imaginar aquella ocasión y cómo los 12 espías, primero los 10 que hicieron un pésimo reporte de todo, empiezan a hablar y dicen, miren, las ciudades son amuralladas hasta el cielo y los hombres de allí son descendientes de Anac y nosotros ante ellos parecemos como langostas. Mejor dicho, no hay la más remota posibilidad de que podamos vencerlos. Mientras Josué y Caleb por allá trataban de decir, no es así, sino que Dios nos ha entregado eso. Más gritan 10 que 2. Y seguramente les decía, cállense, porque ustedes no saben lo que nosotros vimos. Oiga, vamos a vencer, Dios nos ha entregado esta tierra. Se volvió un verdadero problema, un problema muy serio, aquel reporte público, pero ahora con lo que nos encontramos es un reporte privado y entre otras cosas era lo más conveniente. ¿Por qué? Josué seguramente había aprendido de los errores del pasado,
Dios le había dado esa posibilidad y entendía que si había un reporte negativo, él podría cortar inmediatamente el asunto y que no descorazonara al pueblo. De tal manera que hubiera frenado la difusión del rumor y hubiera encontrado la manera en el Señor de fortalecerse. Pero creo que existe un principio que es un principio bíblico sobre la manera de reportar las acciones de los enviados de Dios. En el Nuevo Testamento hay un reporte misionero, y ahora sí me refiero a los 70, que encontramos en el Evangelio según San Lucas en el capítulo 10, y tal vez vamos a regresar nuevamente sobre este pasaje, 10, 17 al 20, donde dice, el Señor ha enviado a los 70 y estos regresan y le dicen al Señor, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. La primera parte de este reporte es un reporte de la misión cumplida por los 70. No obstante, los 70 no alcanzaron a ver toda la dimensión de la obra de Cristo a través de ellos. Pero ellos llegan y dan un reporte, abro comillas, de tipo espiritual. Aún los demonios se nos sujetan. Pero volviendo al relato de Josué, ¿qué le contaron los espías a Josué? Pues bien, la Biblia en el versículo 23 que ya leímos, dice que le contaron todas las cosas. Contaron todas las cosas que les habían acontecido. Es decir, desde el momento que pasaron el Jordán hasta el momento del regreso. Pero ¿por qué es importante este tipo de reporte? Pues bien, es importante por lo que dijeron y por lo que callaron. Es importante el reflejo de fe que lo vamos a ver en el próximo punto. Pero creo que también es importante porque nos muestra el relato de la acción de la providencia de Dios en sus propias vidas. ¿A qué me refiero con la providencia? Vuelvo y lo recuerdo, la providencia de Dios es el cuidado amoroso del Señor sobre la vida de sus hijos, especialmente de su pueblo. Dios cuida a sus hijos, Dios cuida a su pueblo. Cuando estos hombres relatan lo que estaba ocurriendo, lo que les había pasado, ellos estaban evaluando la providencia de Dios en sus vidas. Estaban entendiendo que desde que entraron, desde que pasaron el Jordán, la experiencia en Jericó junto con Rahab, la persecución de los enviados por el rey y todo esto habían sido providencialmente guardados por el Señor. Eran conscientes de eso y ese informe estaba lleno de una confianza especial de que no solo ellos iban a ser guardados, sino que todo el pueblo de Dios iban a ser guardados. Ahora, esto nos sirve y que quede como segunda aplicación para pensar en nuestro testimonio. ¿Y por qué, pastor? Porque nuestro testimonio personal debe ser el resumen de la providencia de Dios en nosotros. Es decir, que el protagonista en la historia de nuestras almas sea Dios y no nosotros. Pero lastimosamente nos acostumbramos a que cuando hablamos de la vida que hemos tenido en Cristo, en últimas terminamos siendo los héroes de la narrativa o de la narración. Terminamos siendo nosotros. Y quiero decirle que ese tipo de testimonio no le importa al mundo. O tal vez le importa mucho al mundo. Porque usted es el protagonista. Pero el testimonio real
de lo que Dios hace en nuestra vida, es un testimonio más coherente con la palabra de Dios. Porque no es lo mismo decir cuando yo estaba perdido, me predicaron, tomé fuerzas y salí adelante, a decir estaba totalmente perdido, muerto en mis delitos y pecados, y el Dios Todopoderoso vino a mi encuentro y me rescató. Es totalmente distinto narrar los hechos de nuestra existencia desde la perspectiva de la providencia a narrarlo como una novela en donde nosotros somos los protagonistas. Y eso nos lleva a nuestro tercer y último punto. Y es que los resultados de la fe en el alma regenerada se perciben en la manera como se entienden las situaciones con los ojos de la gloria de Dios. El versículo 24 dice, y dijeron a Josué, atentos, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Uno de los títulos que seguramente no le gustan a la mayoría de los evangélicos modernos es un libro de John Murray que se llama ¿Qué hay detrás de una providencia oscura? En ese libro se narra cómo las situaciones más terribles de nuestra vida son usadas por Dios para glorificarse. Bueno, a nadie le gusta el dolor, ¿verdad? A nadie le gusta el dolor. Eso es una realidad. Y a nadie le gusta, como relataba ahorita, poner a Dios como protagonista, ¿verdad? Solo cuando Dios ha llegado a nuestro corazón y ha cambiado nuestro corazón, tenemos, como decían en la escuela dominical, una cosmovisión correcta de todo esto. Pero que esta parte del testimonio de los espías es bien hermosa porque en medio de tantas cosas que no entendemos, Dios empieza a glorificar. Por ejemplo, una de esas preguntas que se hacen comúnmente es, ¿por qué razón Josué envía a 2 espías a observar y a espiar la tierra que Dios ya había prometido? ¿Acaso Dios no es todopoderoso y soberano, que de todos modos los iba a guiar? ¿Qué necesidad había de enviar a esos 2 espías? Es la pregunta que usualmente hacemos. Dios mismo había dicho que la tierra era muy buena. ¿Por qué Josué tendría que enviarlo ahí? Dios había dicho que en esa tierra fluye leche y miel, y según la palabra del mismo Señor es la más hermosa de todas las tierras. Entonces, ¿cuál sería la razón? Pues bien, creo que el asunto aquí es que la absoluta soberanía de Dios no excluye la responsabilidad del hombre. Y en su providencia, antes la infiere el Señor. La infiere, creo que está mal planteado esa idea, la presupone mejor. Dios presupone la responsabilidad humana en medio de su providencia, es decir, su soberanía actúa contando con las acciones de cada uno de nosotros. Alguno dice, pero no entendemos. Las segundas causas, es decir, los hombres, segundas causas es el término filosófico que usaba Aristóteles. Las segundas causas, nosotros producimos el efecto de nuestras acciones. Si lanzo esta Biblia allá, la Biblia caerá allá. Pero Dios en su soberanía cuenta con eso. Dice, tú libremente vas a actuar así, pero cuento con eso para actuar yo. ¿Se acuerdan de los impíos crucificando a nuestro Señor? Sí, son juzgados por ser malvados crucificando a nuestro Señor en ese momento. No obstante, dice que todo fue hecho por el determinado consejo de Dios. Alguna vez le preguntaron a Spurgeon, ¿cómo concilia usted la soberanía de Dios con la responsabilidad del hombre? A lo que Spurgeon respondió, no tengo que conciliar, los dos son perfectos amigos. Y es cierto. Entonces, lo que estaba haciendo Josué al enviar a estos espías, sí era corroborar lo que Dios había ordenado, lo que Dios había mandado.
¿Pero por qué lo hace? Porque es su responsabilidad. Dice un proverbio, Jehová prepara el caballo, el hombre prepara el caballo para la batalla, pero Jehová da la victoria. Y es lo que tenemos que hacer. No podemos echar de lado nuestra responsabilidad sobre pretexto de que Dios es soberano, ¿verdad? Ambas son realidades. Pero también en este pasaje, como bien resalta Francisco Lacueva, estos hombres se han podido extender como los anteriores espías en los detalles que desanimaran al pueblo. Jericó es una ciudad altísima. Tienen un ejército preparado. No, y mira todo esto, y nos odian, y me persiguieron. Podían actuar como testimonio de evangélico. Sí. Y demoran más hablando de lo malo que fueron y no de lo que Dios ha hecho. No, estos hombres fueron al grano. Hablaron de lo que realmente era importante. Es más, estos hombres en la última parte del versículo 24 dicen, también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Jehová ha entregado todo esto en nuestra mano. Pero quiero que observe que en este relato no es un relato arrogante como pudiéramos malinterpretar. Jehová ha entregado todo esto en nuestras manos, sobre todo por la última parte cuando se saca del contexto. Los moradores del país desmayan delante de nosotros. ¿Por qué razón estos hombres iban a tener miedo a los hijos de Israel? ¿Cuál es la razón final? La única explicación posible es el inicio de la frase, el inicio del versículo. Y dijeron a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos. Es decir, que el corazón que desfallece de los impíos es una consecuencia directa de la acción de Dios, no del valor de los israelitas. ¿A dónde nos lleva a estos? Pues bien, a que la confianza particular y única dada por el Señor a estos hombres es la que permite finalmente hacer la diferencia entre los espías anteriores que había enviado Moisés y los espías actuales que había enviado Josué. No se trata de que un optimismo desmesurado apareció en el corazón de ellos. La fe no es igual, no es equivalente a optimismo. No. ¿Usted cree que puede haber cristianos pesimistas? Sí, yo conozco un par. Pueden ser pesimistas por todo. No, eso no va a salir. Pastor, mire qué tal cosa. Y no por eso dejan de ser creyentes. Y no por eso dejan de ser hombres que les falte fe. No. No se trata de eso. Optimismo y fe no es lo mismo. El optimismo es producido por un corazón que se autoconvence de cualquier cosa, pero la fe es un don dado por Dios y que nos permite creer en Él, creer en la obra de la cruz, creer que Cristo murió por nuestros pecados y por esa misma fe creer que vencemos el mundo. Hay una gran diferencia entre el optimismo y la fe, pero tampoco podemos llegar al otro extremo del pesimismo. No, el pesimismo es justamente desmotivarse por cualquier tipo de situación o derrota que nos pasan habitualmente a nosotros como hombres que estamos rodeados de pecado y tenemos pecados en nosotros mismos. No, eso puede ocurrir. Pero entonces, ¿a qué nos llama el Señor? A renovar la fe continuamente. ¿Y cómo renovamos la fe? Solo en Cristo. Buscando a Cristo, mirando la victoria en la cruz, mirando el poder de la resurrección de Cristo, leyendo su palabra. Miren,
Para el creyente, el mundo al que se enfrenta puede ser la fuente del más constante desaliento, de frustración, aún más cuando el mensaje del Evangelio que escucha no es el verdadero mensaje del Evangelio. Qué flaco favor hace el mundo cuando se para en el púlpito y dice que tú tienes que desear lo mejor del mundo, ser un hombre de éxito y tener todo lo que el mundo ofrece, con todo el respeto. Para creer esas cosas no se necesita ser creyente ni tener fe. Se necesita fe para aborrecer el mundo. Para eso sí se necesita fe. Se necesita fe para echar de lado todo lo que el mundo ofrece. Para eso sí necesitamos fe. Para decir, no, prefiero a Cristo. Como dice el himno, prefiero a Cristo, lo prefiero a Él, que todo aquello que el mundo da. Estos hombres presentaron un reporte lleno de fe. El Señor ha entregado toda la tierra en nuestras manos. Y por causa de eso, los hombres que están allí desfallecen ante nosotros. No por nosotros, no por nuestro poder o nuestra fuerza, sino por la obra de nuestro Señor Jesucristo. La fe debe verlo todo con los ojos del Espíritu, para entender que aunque todo se está derrumbando o se esté derrumbando, es evidente que el Señor lo tiene todo bajo control. Ahora bien, el sacrificio de Cristo a favor de su pueblo es sin duda el mayor estímulo de fe que usted y yo podemos tener hoy. Es el mayor estímulo a la fe. Miren, seguramente podemos estar avasallados por gobiernos impíos de derecha o de izquierda. No importa de dónde vengan. Podemos estar presionados por una u otra cosa. Podemos sentirnos sin esperanza en medio del mundo. Podemos muchas veces flaquear cuando vemos la destructiva religiosidad del día de hoy, materialista. Pero cuando esos momentos de dolor, de desfallecimiento llegan a nuestra vida, es el momento de nuevo para apuntar los ojos al cielo, a Cristo. Y entender, como entendió el salmista, que nuestro socorro viene del Señor. Y es por eso que seguramente cantaba David, o cantaba el compositor de ese salmo, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y él responde, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, y sigue hablando diciendo, no dará tu pie al resbaladero, ni se adormecerá, ni se dormirá el que me guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Miren, creo que la tercera aplicación es muy sencilla, y es que seas creyente o no, y si estás cansado de ver el mundo como lo ves, la solución es la misma. Ven a Cristo. Ven a los pies de Cristo. En nuestro sermón dominical de hoy vimos tres aspectos relacionados con los resultados de la fe en el alma regenerada. Fueron ellos. El resultado de la fe en el alma regenerada se nota en la vida disciplinada y llena de gracia que discierne la voluntad de Dios. En segundo lugar, los resultados de la fe en el alma regenerada se perciben en la forma cuidadosa de explicar el mundo a los demás. Y tercero, los resultados de la fe en el alma regenerada se perciben en la manera como se entienden las situaciones con los ojos de la gloria de Dios. Reflexiones finales para los no creyentes. Seguramente pensarás que el mundo que ves es todo lo que hay. Es decir, lo que puedes palpar, tocar, oler,
en general sentir y percibir, y tu vida y ánimos están regidos por eso. ¿Cómo me siento hoy? Es la manera como Dios me ve. Es una manera muy destructiva de enfrentar tu vida. La única forma en que puedes realmente mirar el mundo de una manera gloriosa, no optimista, sino gloriosa realmente, es poniendo tu fe en Jesucristo. Ahora, es cierto que tu corazón no produce fe, pero te invito a que en un momento clames a Dios pidiendo que te conceda el don del arrepentimiento y la fe, para que de esa manera, caminando a los pies de Cristo, entiendas cómo ve el Señor el mundo y así lo puedas ver tú y puedas ver tu propia vida. Para los creyentes, seamos cuidadosos con la forma como vemos el mundo. Dejemos a un lado el pesimismo reinante y el optimismo absurdo y veamos todo con los ojos de la fe, sabiendo que nuestro Señor Jesucristo es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Amén. Oremos.